Así que vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo la leo, ¿verdad? Ahí vamos a tener reverencia cuando se lee la palabra de Dios. Voy a empezar como inicio el capítulo 18, versículo 19. El mensaje de esta noche, ¿verdad? Cuando dos se ponen de acuerdo. Mira que este es el mensaje que Dios ha puesto en nuestros corazones para ti, iglesia. Cuando dos se ponen de acuerdo. Así que el versículo, ¿verdad? Que estaremos hablando, el capítulo, así para que tú lo tengas listo. Capítulo, San Mateo 18, 15, 22. Y si alguien pues desea los versículos, ahí pueden enviar, ¿verdad? Un mensaje, nos pueden enviar un mensaje ahí para podérselos escribir o repetir también. No hay ningún problema. Tenemos tiempo suficiente para estar esta noche. Así que los hermanos que se han conectado por primera vez tienen que saber que aquí estamos hasta que el Espíritu Santo de Dios diga. Amén. No, se callaron todos. Se callaron cuando decimos que el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ya estamos actualizados, hay que desactualizarnos. Ya estamos actualizados que es una hora y que ya después de la hora ya no se puede, ¿verdad? Pero no, vamos a tratar de estar el tiempo que el Señor nos permite para que podamos disfrutar de su palabra. Amén. Así que Mateo 18, 19, para la gloria del Padre y del Hijo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, repita conmigo, en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Qué hermoso es nuestro Dios, porque ahora Él nos está dando una palabra, ¿verdad? Donde Él afirma una promesa que cuando hay dos y se ponen de acuerdo, aquí en la tierra, mira qué importante es saber que cuando nosotros aquí en la tierra nos ponemos de acuerdo, dice que el Padre, ¿qué dirá? ¿Qué dice que el Padre hace? Todo lo que pidiésemos, Él lo dará. Así que vamos a entrar para saber acerca de qué nuestro Señor Jesucristo daba a entender. ¿Por qué nuestro Dios quiere que tú y yo nos pongamos de acuerdo? Es importante, el libro de Proverbios también dice, ¿verdad? Que es mejor dos que uno, ¿verdad? Porque adquieren mejor beneficio. Donde dos están, dice que es mejor porque se calienta el uno al otro, hablando entre los matrimonios. También, ¿verdad? Cuando uno cae, dice el proverbista, si no está con otro, ¿quién lo levantará? No hay segundo que lo levante. Así que la importancia de estar unido el uno al otro. Y ahora el Señor Jesús, por medio de su palabra, Él quiere enseñarnos algo poderoso, iglesia, que es el estar unido. Y es que la verdad, esta palabra la podemos ver físicamente, ¿verdad? La leemos físicamente, pero hay algo más allá, algo bien poderoso que nuestro Señor esta noche nos va a enseñar. Así que yo voy a leerte desde el versículo 15, ¿verdad? San Mateo 18, 15 al 22. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, mira la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo daba. No sé si sea para ti esta palabra, pero yo sé que el Señor hablará esta noche. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. O sea, ve y habla con él. Ve y reconcíliate con él, estando tú y él solo. Qué importante. Mira el mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos da de entrada. Cuando un hermano de nosotros se encuentra enojado, ha pecado en contra de nosotros, ha hecho algo en contra de nosotros, el Señor nos enseña a nosotros ir, no que Él tiene que venir. Y es aquí donde muchas veces nosotros fallamos, porque nuestros hermanos a veces nos ofenden
y queremos que sean ellos los que vengan a disculparse. Pero aquí el Señor, a través de su palabra, nos enseña lo que es ser cristiano verdadero, lo que es ser cristiano genuino, lo que es ser un seguidor de Cristo, porque los seguidores de Cristo cumplimos su palabra, cumplimos su mandamiento, y este es un mandamiento de parte de nuestro Señor Jesucristo, que enseñaba en los tiempos pasados, pero que ahora se nos es revelado a nosotros por medio de su Espíritu. Yo quiero que tú tomes esta palabra, porque es algo que nos edificará, es una palabra que te edificará, que traerá paz, consuelo a tu vida. Amén. Entonces dice que si tu hermano ha pecado, no dice repréndelo donde quiera que está, no, llámalo, ve con él y a solas, dice, habla con él. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mira qué importante, porque también la palabra nos enseña que cuando nosotros alcanzamos a un hermano que se ha ido, dice que cubrimos multitud de pecados. Y aquí el Señor Jesús está diciendo que nos hemos ganado un hermano. Y es que a veces por nuestras acciones, nuestras actitudes, sin nosotros darnos cuenta, sin nosotros saber, dañamos a personas. A veces por nuestra manera de accionar, tú dañas a alguien y no nos damos ni cuenta, familia. A veces tú por tu manera de actuar, tú dañas a una persona. Yo me he topado a veces, ¿verdad?, con personas que tal vez yo no las he visto, y después me doy cuenta que dicen, ese hermano tan creído que eres. ¿No te ha pasado eso a ti? Y dañamos a esas personas sin nosotros darnos cuenta. Y es aquí donde nuestro amado Señor Jesucristo dice, si sabes que tu hermano. Entonces a veces nosotros escuchamos esa voz. Yo recuerdo que muchas veces muchos hermanos que ahora son grandes, hermanos míos y amigos míos, me decían, yo te miraba a ti como una persona prepotente, una persona creída, porque yo no saludaba. Y le decía, mira, porque era algo que yo no tenía en mí. Yo podía ver a las personas y no es que yo estuviera enojado, no es que yo me creyera, ¿verdad? Sino que yo era así, mi acción era así. Y entonces por ser yo así, las personas decían que yo era una persona creída, una persona orgullosa, prepotente. Pero cuando me conocían, ellos, miran qué hermoso, ellos mismos reconocían y me decían, yo te creía de esta manera. Yo pensaba que tú eras así. Pero es por qué, por la manera a veces de actuar de nosotros, por la manera a veces de caminar de nosotros. Por eso como hijos de Dios nosotros tenemos que ser como Cristo, ser mansos y humildes de corazón, dice la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos así, vas pasando por donde quiera, tú saludas a tus hermanos. Hermano, porque al enemigo hay que cerrarle todo tipo de puertas. El enemigo usa cualquier método para que un hermano te contraataque a ti. Y cuando el hermano o la hermana dice, qué orgulloso, qué creído, no es la voz de Dios que está oyendo ese hermano, es la voz del contrario la que está hablando a su corazón, y a veces nos dejamos guiar por esa voz y empezamos a imaginarnos algo de otra persona sin conocerla en realidad. ¿A cuánto nos ha pasado eso? ¿Será que solo a mí me ha pasado esas cosas? ¿Será que solo yo soy el único que he sufrido estas consecuencias? Pero no, sabemos que todos hemos pasado esto, y esto es algo que sigue ocasionando problemas en la casa de Dios, en la casa física, porque nosotros somos la casa espiritual de nuestro amado Señor Jesucristo, de su Santo Espíritu. Entonces sigue diciendo el Señor en su palabra, en el versículo 16, mas si no te oyere, o sea, si tu hermano cuando tú vas y platicas, hablas con él, te reconcilias, mas él no quiere oírte, dice el Señor, toma, ahora sí, actúa, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o de tres testigos conste toda palabra. O sea que cuando nuestro hermano no quiere oírnos a nosotros, entonces el Señor dice, bueno, como ya tú hiciste,
lo que yo te ordené y delante de mí estás limpio, pero delante de los hombres no. Entonces, para que tu nombre esté limpio delante de los hombres, tú tienes que tomar a uno o a dos testigos, para que la palabra que tú le digas a tu hermano sea una palabra verdadera, que estos puedan oír y que puedan testificar que lo que tú dijiste es verdad. Entonces, es ahí como el Señor mira. Primero, nos enseña que somos nosotros que tenemos que ir personalmente. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? Para poder yo estar aquí parado delante de ti, yo tuve que hacer cosas, ¿verdad?, que me avergonzaba de mi pasado, ¿verdad? Tuve que hacer cosas que lo hacía por amor a mi Dios, por amor a mi Cristo. Porque el orgullo de hombre, si no fuera por el amor a mi Cristo, por el amor a mi Dios y por la dirección que tenemos del Espíritu Santo, yo no hubiera hecho lo que hice tiempo atrás, ¿verdad? Pero lo hago en obediencia. Yo tenía que actuar, porque la palabra de Dios me enseña que tengo que actuar, como ahora la palabra de Dios te está enseñando. Hay alguien en esta noche que tiene que pedirle perdón a su hermano. El Señor te está hablando en esta noche y el Señor te dice, ok, si tú ya fuiste, entonces toma 1 y 2 para que tu nombre se limpie aquí en la tierra. Y aquí es donde va la enseñanza, ¿verdad? Por eso dice el Señor en el versículo 17, si no los oyeras a ellos, dilo a la iglesia. Mira, problemas que radican en las iglesias, ¿verdad? Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mira qué tremendo es esto, iglesia, porque es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la persona se pone orgullosa, se pone prepotente, no quiere escuchar, no quiere perdonar, entonces está envanecido. El amor de Dios no está en él. ¿Y qué dice el Señor? Por lo tanto, si no los oyere de esta manera, preséntenlo a la iglesia y ténganlo por gentil o por publicano. Mira qué tremendo. Y está hablando de un hermano. Está hablando de un hermano cristiano. Pero aquí el Señor nos enseña que una persona orgullosa, una persona prepotente, una persona que no sabe perdonar a otros, porque el Señor dice que perdonemos como Él nos ha perdonado a nosotros. Nosotros como hijos de Dios tenemos que mostrar esa misericordia. Hay alguien aquí en esta noche. Nosotros como hijos de Dios tenemos que mostrar la luz de Cristo. Hay alguien aquí en esta noche. Yo sé que alguien está aquí, por eso están calladitos todos. No, hay un silencio. No sé qué está pasando esta noche, iglesia. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. O sea que la palabra aquí atar, ¿verdad? No es como a veces hemos escuchado que atamos a los demonios. Nosotros no podemos atar a demonios, iglesia. Lo que aquí el Señor está diciendo, que todo lo que nosotros perdonemos en la tierra será perdonado en los cielos. Y todo lo que nosotros no perdonemos no será perdonado en los cielos. Porque tienes que leer el contexto. El contexto nos enseña, ¿verdad?, que tenemos que ir delante de nuestro hermano, hablar con él, reprenderlo, o sea, pedirle perdón. Si él nos oyere, nos hemos ganado al hermano. Si no nos oyere, entonces hay que tenerlo como por gentil o publicano, dice la palabra de Dios. Mas el Señor enseña en el 18 que lo que atemos en la tierra, o sea, lo que perdonemos aquí en la tierra, tenemos que será perdonado en el cielo. Y lo que no se perdone aquí en la tierra, no será perdonado en los cielos. Eso es lo que el Señor Jesús está hablando en esta noche a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Así que, ¿verdad? Nosotros no podemos atar, porque el Señor no va a atar demonios en el cielo. Ellos andan sueltos. Y los demonios, cuando decimos atamos a Satanás, atamos a los demonios, ellos se ríen más bien de nosotros, ¿verdad? Porque son seres espirituales. Y yo sé que
el Señor ha dicho en su palabra, ¿verdad? Que tenemos el poder para reprender toda obra de las tinieblas. Pero no hay que sacar, ¿verdad?, la palabra de Dios fuera de contexto. Aquí está hablando de perdonarnos. Y si no perdona, pues entonces no será perdonado el pecado. Entonces el Señor sigue en el versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre. Mira, de atar y desatar. Si nos ponemos de acuerdo, o sea, ¿con quién yo me tengo que poner de acuerdo? ¿De qué está hablando el hermano, mi Señor en esta noche? Él está hablando de perdonar, de ponerme de acuerdo con aquel que nos ha ofendido. Entonces, cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, los dos empezamos a orar. ¿Y qué vamos a orar? Padre, gracias porque me he reconciliado con Juancito. Gracias porque nos has dado ese privilegio de podernos reconciliar y amarnos, Señor. Nos perdonamos y el Señor perdona las ofensas de Juanito, perdona las ofensas de Anuar, ¿verdad? Porque hubo un acuerdo. Hubo un acuerdo, pero cuando Juancito no me quiso escuchar, entonces él no quiso perdonar. Entonces tampoco en el cielo fueron perdonadas las ofensas de Juancito. Eso es lo que el Señor nos habla en esta noche. Lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos a perdonar. Tú tienes que saber, hermanos, el perdonar trae paz, el perdonar trae gozo. Sabes que cuando tú eres direccionado por el Espíritu Santo y hay algo en tu vida, el Espíritu Santo nunca te dejará en paz hasta que tú limpies tu corazón. ¿Y cuántos de nosotros no oramos y decimos, Señor, límpiame, lávame, transfórmame, purifícame? Pero queremos que el Señor venga y nos haga como trapo a veces. No, tenemos que accionar, tenemos que trabajar, tenemos que obrar para que el Señor pueda hacer esas manifestaciones en nuestras vidas. Y yo tuve que actuar, yo tuve que accionar, pedir perdón. Aunque no fue fácil para mí presentarme y pedir perdón, pero lo hice por amor a Él. Y cuando yo hice, sentí una satisfacción en mí, que yo podía sentir que había paz ahora en mi corazón y delante de Dios. Entonces ahí es cuando yo me perdoné con mis hermanos, se me fueron perdonadas mis ofensas. No, es que no hay nadie aquí en esta noche. Esta noche siento que estoy solo en esta noche. ¿Hay alguien aquí en esta noche, iglesia? ¿Hay alguien que pueda decir gloria a Dios en esta noche? Cuando tú perdonas, se te son perdonadas tus ofensas en el cielo. Todo se desata en tu vida y se te viene aquello que había estado, ¿verdad?, opuesto a tu vida. Dice el Señor, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no, Pedrito, te digo hasta 7, sino una hasta 60 veces 7. Mira qué tremendo, hablando acerca del amor, de la reconciliación que tenemos que tener los unos por los otros. Hoy en día podemos ver la separación de entre familiares, podemos ver la separación entre hermanos, podemos ver la separación entre matrimonios, podemos ver la separación entre hijos y padres e hijos que se han enojado, se han hecho de enemigos y nunca más se han vuelto a hablar. Esposos, esposas que se separan por cosas que no se pusieron de acuerdo los unos a los otros. Amigos, ¿verdad?, que no se pusieron de acuerdo. A veces hasta por un trabajo nos enojamos y nos hacemos enemigos de nuestros hermanos, de nuestros amigos también, ¿verdad? Entonces, mira qué hermoso, porque el Señor dice que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo aquí en la tierra. Mira, tenemos que estar de acuerdo, iglesia. Tenemos que tú y yo mantenernos en esa unidad en el Señor. ¿Sabes que es nuestro Señor Jesucristo de todo el tiempo decía, el Padre y yo uno somos?
¿Y Cristo qué vino a hacer? Vino a hacernos uno. Grande es este misterio, decía el apóstol Pablo en Romanos 7, hablando acerca de la genealogía del matrimonio. Grande es este misterio, decía él, ¿verdad? Del matrimonio. ¿Por qué era un misterio? Porque como dos personas podían ser una. Entonces dice Pablo, pero yo digo esto por causa de Cristo, ¿verdad? Porque así tenemos que hacer, así como es el matrimonio, así tenemos que estar nosotros unidos en Cristo Jesús, unidos en matrimonio con nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera el Señor quiere que nosotros seamos unidos con nuestras esposas, unidos con nuestros esposos, unidos con nuestros hijos, unidos con nuestros compañeros de trabajo, unidos, hermanos, donde quiera que tú vayas, que siempre seas unido con alguien, porque su palabra nos enseña que es mejor dos que uno. Aleluya. Pero en esta noche hay algo más allá, hay algo más poderoso, algo que yo sé que lo hemos leído mucho, que lo vas a entender también. Pero mientras el Señor me daba este mensaje, yo siempre trato de traerlo a lo espiritual. Siempre que el Señor me da un mensaje a mí, yo trato de traerlo a mi persona, a mí, para reflejarme en mí mismo, qué es lo que hay en mí. Y así tiene que ser el servidor de Cristo. El servidor de Cristo, cuando Cristo da un mensaje, tenemos que reflejarnos nosotros mismos primeramente para poder enseñar a otros. Amén. Y este mensaje habla de ponernos de acuerdo con un hermano. Pero el Señor me enseñaba algo más poderoso, algo más hermoso todavía. ¿A dónde radican estos problemas? ¿De dónde vienen estos problemas? ¿Por qué muchos hoy en día están enemistados, se separan, se divorcian? ¿Por qué? ¿Te has preguntado por qué? Cuando la palabra nos enseña que tenemos que ser uno. Cuando la palabra nos enseña que tenemos que amarnos. ¿Dónde radica ese problema? ¿Te has preguntado? Yo me pregunté, por eso vino la contestación de nuestro Señor Jesucristo. Y es que mira que según Mateo capítulo 12, versículo 22 al 28, ahí vas a encontrar esta historia de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que pongas mucha atención en esto, porque ya te hablé en lo físico. Ahora, porque el mensaje, en realidad, este mensaje va enfocado en lo espiritual, en nuestras vidas personales, iglesia. Así quiero que lo entendamos esta noche. Claro que tenemos que actuarlo en lo físico. Tenemos que amarnos, ¿verdad? Tenemos que ser unidos los dos. Pero algo que el Señor me enseña por medio de su palabra es que todo radica en uno mismo. Los problemas están en nosotros. ¿Cómo así? ¿Cómo así que los problemas están en mí? Sí, di conmigo, el problema soy yo. ¿Hay alguien aquí en esta noche? Di, el problema soy yo. Mira lo que al Señor Jesucristo le decían cuando Él estaba, ¿verdad?, en la sinagoga de los judíos, de los fariseos. Dice que el Señor se encontraba y fue traído a él a un hombre endemoniado que estaba ciego y mudo. Y como era día de reposo, el Señor sanó a tal hombre, que todo el mundo se maravillaba, todo el mundo quedaba sorprendido. Y se decían los unos a los otros, ¿será que este es el hijo de David? ¿Será que este es de aquel que hablaron los profetas? ¿Será que este es aquel que decían que tenía que venir el Mesías? Y la gente se preguntaban unos con otros. Y entre las multitudes ahí siempre estaban nuestros amigos los fariseos, ¿verdad? Y ellos, al oír esas cosas, decían en su corazón, o se decían los unos a los otros, los fariseos, oigan lo que esta gente dice, que este es el que los profetas decía que venía. Oigan lo que esta gente dice, que este es el hijo de David, aquel que Dios le prometió que de sus lomos vendría el Salvador del mundo. No, dicen, este tipo no es, míralo. Los demonios los echan en el nombre de Belcebú. Wow. Le daban la autoridad y el poder
a Satanás, ¿verdad? Entonces, como nuestro Señor lo sabe todo, lo conoce todo, dice que sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, y aquí viene la clave, iglesia, de este mensaje. Ponga atención porque el Señor te va a llevar a lo espiritual. El Señor te va a llevar a que tú mismo veas que eres el problema, el causante de separaciones, a que tú mismo eres el causante del enojo de tu hermano, a que tú mismo eres el causante de algo que aconteció. Entonces el Señor, conociendo los pensamientos, dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Mira qué poderosa es esta palabra que el Señor Jesús está dando. Yo quiero que tú la agarres, yo quiero que tú la tomes en esta noche, porque el Señor dice que toda casa dividida contra sí misma no permanece. ¿Y quién es la casa, iglesia? Hay alguien aquí en esta noche. Yo quiero saber quién es la casa. Estoy solo en esta noche. ¿Qué está pasando? ¿Me les pueden abrir los micrófonos a todos? Es que no hay nadie aquí esta noche. Aleluya. Amén, pastor. Aleluya. Dice, toda casa dividida contra sí misma. Nosotros somos la casa. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros somos la casa. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que toda casa dividida contra sí no permanece. Quiere decir que si yo estoy dividido conmigo mismo, no permaneceré. Y conmigo, yo soy el problema. Yo soy el problema. Mira qué tremendo. David decía, si Jehová no edificare la casa. No, yo quiero repetir esto esta noche. Dice, si Jehová no edificara mi vida, di conmigo, si Jehová no edifica mi vida, en vano trabajo por lo que yo hago. Aleluya. No, en esta noche yo quiero saber si hay alguien que está tomando esta palabra. Yo quiero saber que alguien está recibiendo este mensaje del Señor. Yo quiero saber que es una arma que el Señor nos va a dar, iglesia, para destruir todas fortalezas del enemigo, para que tú puedas destruir toda mentira de Satanás. Tú te has sentido solo, tú te has sentido abandonado, tú te has sentido que el mundo entero te ha dado vuelta. ¿Sabes por qué? Porque una casa dividida en sí nunca permanecerá. Y la casa somos nosotros. Hablando en términos espirituales, el Señor te está diciendo, iglesia, mira qué tremendo es esto. Como el Señor nos está hablando, que una casa no puede permanecer si está dividida. Mas el salmista decía que si Jehová no nos edifica, si no es Dios quien te edifica, si no es la palabra quien te edifica, si no es el Espíritu quien te edifica, no permanecerás. ¿Sabes por qué no permanecerás? Porque en nosotros hay dos personajes: o sirves a la carne o sirves al Espíritu. Entonces el Señor te dice, tú tienes que ponerte de acuerdo. Nosotros como casa tenemos que ponernos de acuerdo. O obedecemos a la carne o obedecemos al Espíritu, pero a alguien tú y yo tenemos que obedecerle. ¿Y a quién le obedecemos para permanecer? Al Espíritu. Para permanecer tenemos que obedecer al Espíritu. Pero ¿cómo puede pasar esta cosa? ¿Cómo podemos hacer para que Dios nos edifique? ¿Sabes cómo nos edificamos? Dice la palabra de Dios, renovando cada día nuestro entendimiento. ¿Sabes por qué tenemos que renovar cada día nuestro entendimiento? Porque Santiago capítulo 4 dice, ¿de dónde vienen nuestras guerras y nuestros pleitos? ¿De dónde vienen? De nuestro cuerpo, de nuestros mismos pensamientos. Porque dice Santiago, porque codician,
porque desean, porque anhelan. Y como no tienen nada de eso, entonces empleitean, pero todo está en la mente, iglesia. Todo está en nuestro pensamiento. Hay una guerra espiritual dentro de nosotros. Hay una guerra, hay unos oponentes que dentro de nosotros se oponen los unos a los otros para que no hagamos lo que queremos. Dice Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 20. El espíritu y la carne se oponen, ambos en sí. ¿Para qué? Dice, para que no hagamos lo que queremos. ¿Por qué se opone? Porque hay una contienda. El espíritu nos dice que pidamos perdón, mas la carne le dice, déjala, suéltalo, suéltala, déjala que se vaya, búscate otra mujer. Mas el espíritu te dice, reconcíliate, ve y pídele perdón. Ve y si, aunque él te haya ofendido o ella te haya ofendido, ve y pídele perdón. Hay que ponernos de acuerdo. ¿A quién vamos a oír? ¿La voz que dice no perdones o la voz que dice perdónalo? Hay que ponernos de acuerdo. Pero como nosotros somos hijos de Dios, ¿qué voz es la que tenemos que oír? La voz del Espíritu. Porque nosotros hemos muerto para la carne. Pero ¿por qué entonces hay algunos que siguen obedeciendo a la voz de la carne? ¿Por qué hay algunos que siguen escuchando más la voz de su consciente que la voz del Espíritu de Dios? ¿Acaso Dios quiere que los hogares sean destruidos? ¿Acaso Dios quiere que los hijos sean abandonados? ¿Acaso que Dios quiere que me separe de mi esposo y de mi esposa? Dice, hasta que la muerte nos separe. Pero entonces, ¿quién es el encargado de que estas cosas acontezcan? La voz de la carne. Esa voz es la que tú estás oyendo. Perdóname, hermano y hermana, tú que estás en esta noche. Tú tienes que ponerte de acuerdo, porque el Señor Jesús dijo, una casa dividida en dos no prevalecerá. Nosotros, si no nos ponemos de acuerdo, si yo no me pongo de acuerdo con mis pensamientos, yo tengo que renovar mis pensamientos día tras día. Yo tengo que venir a la palabra de Dios para renovar mis pensamientos. Cuando algo malo está pasando en mi vida, cuando algo malo me han diagnosticado, yo tengo que venir con mi pensamiento y traer la mente de Cristo. Porque es ahí donde renuevo mis pensamientos. Es ahí donde Dios puede edificarme. Es ahí donde Dios puede trabajar en nosotros. Tenemos pensamientos divididos. Uno nos dice una cosa, otro nos dice otra. Pero cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo en obedecer una sola voz, entonces prevaleceremos. Entonces nos mantendremos unidos. Y mira lo que dice Jesús, hablando de dos cimientos, Mateo 7, 24, 29. Yo también te lo digo rápido porque quiero ir a unos versículos poderosos que el Señor me ha dado. Pero quiero que sepas que el Señor habló acerca de dos cimientos. Un cimiento sólido y un cimiento débil. El cimiento sólido es aquel que fundamentó su casa. ¿Sobre dónde? Sobre la roca. Y el fundamento débil es aquel que fundamentó su casa sobre la arena. Y qué tremendo, porque a ambas personas le acontecieron lo mismo. A ambas personas dice que vino lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. Pero dice que una no cayó, porque esta estaba edificada sobre la roca. ¿Y sabes quién es el que prevalece? Aquel que oye la voz del Espíritu. Aquel que oye la voz del Espíritu. Ese prevalece. Porque dice que el otro edificó sobre la arena y vinieron las mismas tempestades, lluvias, ríos, soplaron vientos. Y aquellos vientos dieron con impiedad contra aquella casa. Pero como estaba edificada sobre la arena, ¿sabes qué representa la arena? El mundo. La arena representa las artimañas del enemigo.
La arena representa la mentira de Satanás, porque a veces escuchamos más la voz que nos dice lo contrario que la voz que nos dice lo que es de Dios. Pero entonces, ¿por qué una cae y otra se queda? ¿Sabes por qué? Porque no nos hemos puesto de acuerdo, iglesia. Tenemos que nosotros, como casa de Dios, ponernos de acuerdo. Obedecer la voz del Espíritu cuando te está hablando. Discernir la voz del Espíritu cuando te está hablando. La semana pasada yo decía que muchos queremos discernir el espíritu de otros cuando no sabemos discernir el nuestro. Y aquí es lo que el Señor nos está hablando, discernir la voz que nos habla. Sabes que cuando el Señor Jesús llevó a Saulo de Tarso al lugar donde Ananías iba a orar por él, iba a poner su mano para que él recuperara la vista, me impacta lo que Ananías hace cuando Ananías discierne la voz de su Señor. Porque cuando el Señor le habla a Ananías, le dice: Ananías, Ananías. Ananías rápido responde a la voz de su Señor: heme aquí, Señor. ¿Cuántos respondemos a la voz de nuestro Señor? ¿Cuántos responden a la voz de la roca? ¿O cuántos responden a la voz de la arena? Esta noche creo que estoy solo yo. Cuando nosotros sabemos discernir la voz de Dios, de nuestro Señor, entonces empezaremos a discernir el Espíritu que nos habla. Y así empezaremos a discernir los espíritus de nuestros hermanos por la manera de hablar. ¿Te acuerdas cuando Pedro y Ananías y Zafira, lo dije la semana pasada, por lo que ellos hablaban, Pedro sabía discernir que ellos estaban actuando con mentira? Y Pedro les decía: no han mentido al hombre, le han mentido al Espíritu Santo de Dios. Y así sabemos nosotros discernir cuando en verdad alguien está con Dios o alguien no está con Dios. ¿Y cómo discernimos? Por sus hechos y por su manera de hablar. Porque el Hijo de Dios caminará en rectitud y en obediencia. El Hijo de Dios se mantiene firme en todos los mandamientos de Dios. El Hijo de Dios no abandona. El Hijo de Dios lucha hasta el final. Pero el que no es hijo, el que solo es oyente y no es hacedor, se va. Y vienen los vientos, vienen las tempestades, y aquella casa se cae. ¿Y qué dice que vino a hacer el ladrón? A robar, hurtar y destruir. Iglesia, hay que tener el entendimiento de Cristo para que podamos discernir todo lo malo y todo lo bueno que nos acontece. Dios no quiere. Aunque por causa del Evangelio de Cristo, aunque por causa del nombre de Cristo seamos vituperados, atravesaremos muchos problemas, atravesaremos muchas dificultades. ¿Te acuerdas el mensaje de las dos puertas? Una ancha y una angosta. Nosotros tenemos que caminar por la angosta. La angosta que Cristo nos prometió, traerá muchos problemas. Traerá muchas circunstancias contrarias a nuestros deseos. Traerán muchas cosas no agradables a nuestra vida. Pero en medio de esas circunstancias nosotros tenemos que permanecer firmes, sólidos en la roca. Porque dice que aunque venga la tempestad, que aunque vengan las tormentas, que aunque el viento sople contra todo, la casa no caerá. Tú no caerás si te tomas de Cristo. Tú no caerás. Tu matrimonio no caerá si te tomas de Cristo. Tus hijos no se irán de casa si te tomas de Cristo. Tú tienes que tomarte de Cristo, porque permaneceremos firmes aún en cualquier circunstancia. Una casa dividida no prevalecerá, iglesia. Por eso necesitamos discernir la voz que oímos. ¿Qué voz tú estás oyendo? ¿La que te dice sepárate o la que te dice perdona? Si eres hijo, escucharás la voz que te dice perdona.
¿Sabes algo hermoso y maravilloso? Es que cuando nosotros sabemos discernir la voz del Espíritu, entonces el Espíritu Santo de Dios se conecta a nuestro espíritu. Y Él nos da testimonio de que somos hijos. Y si hijos, herederos y coherederos con Cristo Jesús, iglesia. Eso es lo maravilloso. Y yo quiero terminar esta noche para que tú veas por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da los mayores ejemplos. La palabra de Dios nos instruye en todo lo que nosotros vivimos a diario. Yo te decía que una casa dividida en dos no prevalecerá. Y nosotros servimos con la mente, con la carne, a la ley del pecado, mas con la mente a la ley de Dios. Y la palabra nos enseña en el libro, la carta a los Romanos capítulo 7. Yo te lo voy a leer rápidamente, ahí para que los que están apuntando, Romanos 7, versículo 7 al 25. Yo los leo rápidamente para que tú puedas ver esos problemas que estamos enfrentando en nuestro diario vivir. Esos problemas que estamos viviendo a diario. Esos problemas que un día escuchamos una voz y otro día escuchamos otra voz. Que un día amanecemos gozosos, otro día amanecemos alegres. Que cuando viene una mala noticia nos desvanecemos. Solo como cristianos, solo queremos oír cosas buenas para estar contentos. Pero también enfrentaremos cosas no buenas, cosas no agradables. Y en medio de esas cosas tenemos que permanecer firmes, sólidos en la roca que es Cristo. Y mira lo que dice el siervo Pablo, Romanos 7, ¿verdad? Desde el 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice Pablo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado estaba muerto. Mira lo que el Señor nos está enseñando esta noche. Antes, cuando no había ley, el mundo hacía lo que quería. El pecado no existía, el pecado estaba nulo, el pecado estaba muerto. Porque no había nada que lo condenaba, no había algo que acusara lo malo del hombre. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces él dice que en un tiempo vivió sin ley, pero cuando vino la ley, se siente que él muere, porque el pecado, después de estar muerto en él, tomó vida. Porque él se encontró que era una persona codiciosa. Mira qué tremendo. Y es ahí donde nosotros tenemos que discernir. Es ahí donde nosotros tenemos que ver, ¿verdad?, lo que está aconteciendo en nuestras vidas. Aquí Pablo dejó una palabra por medio del Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos entender. Él vivía feliz, él no tenía ningún problema, él hacía lo que quería, pero cuando vino la ley, él se encontró que había algo dentro de sí que era contrario a lo que él pensaba, y eso se llamaba pecado. Entonces él se encuentra que él era un codicioso, y cuando él ve que era amante a la codicia, entonces aquello que venía a ser vida vino a ser muerte para él. Porque dice Pablo en el versículo 10: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Mira qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto. Y hallé que el mismo mandamiento que es para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató.
¡Wow! De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. El 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Y pone aquí entre paréntesis, ¿cómo es esto? Que lo que viene a ser bueno viene a ser muerte para mí. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es muerte. ¿Ves por qué? Porque tenemos que ponernos de acuerdo entre nosotros mismos. En ninguna manera, decía Pablo, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. Produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Mira qué tremendo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. ¿Cuántos nos pasan estas cosas? ¿Ah? ¿A cuánto nos pasa que a veces hay cosas que hacemos que ni nosotros mismos las entendemos? Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Mira qué tremendo. Pablo no sabía discernir qué es lo que le estaba aconteciendo en ese momento. Por eso él da el ejemplo, lo que le pasaba a él, lo que le estaba aconteciendo a él. Porque él hacía lo que él no quería. Él hacía lo que él aborrecía. Entonces él decía, ¿por qué? ¿Te has preguntado tú a ti por qué te pasan esas cosas? ¿Te has preguntado cuando el Señor te está diciendo, ama a tu prójimo y tú los odias? Tú no los puedes ni ver. ¿Te has preguntado por qué hago lo contrario que el Señor me dice? Esto es sencillo. La voz, ¿qué voz estás obedeciendo? ¿Qué voz estamos obedeciendo? Y así, este es el ejemplo más grande que podemos tener nosotros como cristianos. A veces te has sentido así como el apóstol Pablo, que haces cosas. Yo me he sentido muchas veces así. Yo como ejemplo siempre tomo a mi esposa, porque yo veo que mi esposa por todo llora. Entonces yo a veces digo yo, ¿será que es que ella es muy, no sé, cómo decir, cómo? No, sensible, algo así, no, pero no puede ser sensible, ¿verdad? Porque yo siempre la miraba a ella que se conectaba rápido con el Señor. O sea, ella tenía esa sensibilidad de conectarse, tiene esa sensibilidad de conectarse con el Señor en un segundo. Y ella empieza a llorar, ella empieza a clamar, a hablar en lengua. Y yo la volteo a ver y yo digo, ¿será que esta mujer se hace? ¿Será que esta mujer es la palabra emocionalista? Esa es la palabra correcta. Esta mujer es emocionalista. Y a mí me molestaba ver aquello de ella, porque yo decía que ella era una emocionalista. Así, ese era yo. No sé si a alguien el Señor le está hablando. Bueno, por eso era yo antes, ¿verdad? No ahora. Bueno, pero allá voy a dar el ejemplo, ¿verdad? De lo que a mí me acontecía. Entonces, había esa lucha en mí. Había una lucha que me hacía enojarme con mi esposa. Yo decía, esta mujer es una emocionalista. Decía. No quiero decir otra palabra porque luego me jalan las orejas cuando terminamos. Entonces, yo miraba la acción de ella y miraba que a veces nos ponemos a orar con nuestros hijos y en un segundo ella ya está llorando. Digo, qué tremendo, ya va a empezar estas con sus emociones, decía yo en mi pensamiento, porque no hago lo que quiero, sino lo que yo aborrezco. Entonces, pero empecé a ver algo en mí que no estaba bien. Y empecé a orarle a Dios. Y empecé a decir, Señor, yo sé que lo que yo veo en mi esposa no está mal, pero ¿por qué yo siento esto?
porque yo siento que ella es una emocionalista, porque a mí me molesta verla que ella empieza a llorar por nada, empieza a saltar por nada. ¿Por qué a mí me molestan estas cosas? Mi esposa no sabe esto, no se lo vayan a decir, porque no tengo problemas luego. Entonces empecé a orarle al Señor y le empecé a pedir a Dios que me diera un corazón manso y humilde, un corazón sensible a su voz, un corazón sensible a su presencia, que si lo que mi esposa sentía yo también lo quería sentir. Ya voy a empezar a llorar. ¿Por qué? Porque yo quería sentir esa sensibilidad y empecé a tener temor porque yo ya no sentía eso. Yo no sentía esa sensibilidad de sentir a Dios. Yo sabía que mi esposa estaba llena de la presencia, pero a la vez yo decía que ella era una emocionalista. Y yo tenía aquello en mí que no me dejaba. ¿Sabe qué era, iglesia? El Señor tuvo que hablar a mi vida. Lo que estaba ocasionando eso en mí, una pared que había en mí para no ser sensible a la voz del Señor, era porque en mí había mucho orgullo. El orgullo te hace ver a ti lo malo de la persona, porque somos envidiosos. El orgullo te viene porque eres envidioso, porque tú ves a la persona que está llena del poder de Dios y tú quieres lo mismo, y como no lo tenemos, empezamos a sentir envidia y a enojarnos y a ver todo lo malo de los demás. Y allí es donde el Señor me empezó a enseñar el discernimiento de espíritu, que tampoco lo entendía hasta ese poco que el Señor me lo enseñó, cómo discernir. Pero había algo en mí que me decía una cosa y había otro, pero yo me inclinaba más por lo malo, porque así es la naturaleza del hombre. El hombre tiene, como dice el Pablo, y mire aquí la palabra lo dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, hago. Entonces así somos. Nosotros, el hombre se inclina más por hacer lo malo que por lo bueno que el Espíritu le dice. Mira, Pablo lo está diciendo aquí. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Lo que aborrezco, decía Pablo, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo entonces que la ley es buena. De manera que ya no soy yo. Mira, iglesia, aquí está, ponerse de acuerdo con uno mismo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Mira qué tremendo. Pon atención a esta palabra, iglesia, ya estamos por terminar. Y yo sé que en mí, esto es, ¿en quién? En mi carne no mora el bien. Ay, está hablando el Señor en esta noche. Yo quiero saber si que alguien está tomando esta palabra. Porque el querer el bien está en mí. Mira lo que yo te estaba hablando. Una voz me decía, haz lo bueno, otra haz lo malo. ¿Y qué dice Pablo? Nos inclinamos más por hacer lo malo. Yo quiero que alguien tome esta palabra. Yo quiero que alguien reciba esta palabra de Dios. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto no es en mi carne. No mora el bien, iglesia, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Mira qué tremenda lucha tenía este hombre en ese tiempo. Y así está la iglesia, así está el hombre, así está la mujer, dividida en dos pensamientos, divididos en dos pensamientos, y no hacemos, pero nos inclinamos más por lo que la carne dice. Aquí lo dice la palabra de Dios. Porque el querer el bien está en mí. ¿No te ha tocado que a veces tú dices, voy a hacer esto, pero nomás me empiezan y te hacen algo y la carne se enfurece y nos inclinamos más por lo que la carne siente que por lo que el Espíritu dice? Y si hago lo que no quiero,
Ya no lo hago yo, decía Pablo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, hallo esta ley, que el mal es, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Espiritual, iglesia. El mensaje es espiritual para tu vida. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley. ¿De dónde? ¿De dónde? De mi mente. ¿A dónde tenemos que ir nosotros a renovarnos? En Cristo. En Cristo, iglesia. Tú tienes que renovar tu mente en Cristo, porque es ahí donde la carne empieza a codiciar, empieza a tener esos pleitos, como dice Santiago. ¿De dónde vienen nuestros pleitos y contienda? Es aquí. Por eso nosotros tenemos que llenar la mente de Dios. Aleluya. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Mira qué hermoso. ¿Cuánto dan gracias a Dios por Jesucristo, iglesia? Porque Cristo vino a quitar esa ley del pecado. En Cristo la ley del pecado está muerta en nosotros. Por eso Pablo da gloria a Dios por Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y este capítulo 7 continúa en el versículo 8. Ahora, versículo 8 dice: pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira qué tremendo es esto, iglesia. No hay condenación, ninguna condenación, porque van a haber varias condenaciones. Ninguna habrá para aquellos que se han puesto de acuerdo con el Espíritu. Ninguna condenación habrá para aquellos que han sido obedientes a la voz del Espíritu. ¿Hay alguien aquí en esta noche que está recibiendo esta palabra? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, ¿de quién? Del pecado y de la muerte. Aleluya, iglesia. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ponte de acuerdo, iglesia. ¿Escucha la voz de la carne o escucha la voz del Espíritu? Aleluya. ¿Y cómo sabemos discernir? Pues mira la vida que lleva tu hermano. Ahí nosotros sabemos discernir qué voz está oyendo el hermano. Si nosotros miramos un hermano que anda conforme a los vientos de doctrina de este mundo, quiere decir que no está siendo gobernado por el Espíritu. Pero cuando nosotros miramos al hermano sometido, amante de Dios, obediente a Dios, pero cuando miramos un hermano que dice: ay, ya se pasó una hora, así era yo tenía una carne pero vivita, porque yo cuando se pasaba la hora, el pastor empezaba a reclamar que ya se había tardado mucho. Y así estamos muchos. Bueno, estaba yo, ¿verdad? Pero así esta vez es el cristiano. Una hora se le hace larga. Pero Facebook podemos estar 24 horas y parece que tenemos un ratito. ¿No les ha pasado eso, iglesia? ¿No les pasa eso o solo yo era lo que me pasaba eso a mí? Por eso el Señor me sacó de Facebook, ¿verdad? Porque en Facebook podía estar 3, 4 horas y aquello
no había tiempo, no existía el tiempo para eso. Pero para la palabra de Dios, ¡ja!, ahí existe el tiempo. Qué tremenda es la carne, iglesia. Qué tremenda es la carne. Mira dónde estábamos sometidos nosotros. Pero damos gloria a Dios que nos ha librado por medio del Señor Jesucristo. Por eso tú y yo tenemos que vivir en la justicia de Dios. Tú y yo tenemos que manifestar la justicia de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no agradan a Dios. Aleluya. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí mira qué tremendo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Este es un versículo, ¿verdad?, que nos enseña que el Espíritu Santo no está en todos, iglesia. Porque ¿cómo es posible que alguien que ande haciendo cosas no agradables ante Dios va a estar el Espíritu Santo de Dios en él? ¿Cómo es posible que alguien siga viendo cosas no agradables, esté el Espíritu de Dios en él? ¿Cómo es posible que alguien esté viendo pornografía, esté el Espíritu de Dios en él? ¿Cómo es posible que alguien ande codiciando la mujer de su prójimo, esté el Espíritu de Dios en él? ¿Cómo es posible que alguien que prefiere estar más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios, esté el Espíritu de Dios en él? Es imposible, iglesia. ¿Cómo es posible que le dedicamos más tiempo a este mundo que a Dios? Mira que Dios nos regala 8 horas diarias, nuestro afán diario, pero a veces nosotros queremos más. Y para los que sirven ministerialmente, físicamente, ¿verdad? No voy a poder llegar hoy porque salí tarde de trabajar, porque tuve que ir a hacer un trabajo extra. ¿Sabe por qué? Porque están en la carne, no están en el Espíritu. El del Espíritu ama las cosas del Espíritu. El del Espíritu anhela que llegue ese momento para estar en la presencia de Dios. ¿Pero por qué? Porque nuestra mente no la hemos llenado de Cristo. Nuestra mente solo la llenamos de las cosas de este mundo. Nuestra mente está siendo gobernada por las cosas, por las distracciones de este mundo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, 9, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Te pregunto en esta noche, ¿estará tu cuerpo muerto? ¿Está nuestro cuerpo muerto? ¿O nuestro cuerpo está vivo todavía? Pero ¿cómo puedo identificar yo que mi cuerpo está vivo? Cuando te inclinas más por las cosas de este mundo que por las cosas de Dios. Aleluya. Tan calladitos. Yo dije que iban a haber turbulencias esta noche. Y estas turbulencias están fuertes. Pero estas turbulencias es para sacudirnos. Estas turbulencias son para enseñarnos a nosotros, para que nos volvamos al Señor, para que el Señor venga y acomode de nuevo, ¿verdad?, lo que se había perdido en nosotros. Así que esta noche, esta palabra no es para acusarte, no es para condenarte. Esta palabra es para que te alinees a Dios. Esta palabra es para que empieces a discernir la voz del Espíritu. Esta palabra es para cuando venga algo, escuches la voz del Espíritu que te dice, no lo hagas, no la dejes, no la abandones. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, o sea que si el Espíritu de Dios mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo nuestro Padre, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en nosotros. Mira qué hermoso. O sea que si el Espíritu Santo está en nosotros, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo? Vivificándonos. ¿Qué es eso? Limpiándonos,
santificándonos, renovándonos, haciéndolos una nueva persona. Estás discerniendo, iglesia. Estás discerniendo por qué tengo 10 años en el evangelio y sigo siendo el mismo. Estás discerniendo por qué me pasan estas cosas y sigo siendo el mismo. El Señor te está hablando en esta noche. Yo me gozo porque yo vivía en estas mentiras del diablo. El Señor lo reprenda a él y sus pandillas. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, iglesia. Así que aquí se cae todo aquello que dicen es que el Espíritu Santo está en todos. No, iglesia, no nos engañemos. Tenemos que saber discernir sobre quién está el Espíritu Santo. Si tú me conocías a mí hace 4 años atrás, tú vas a ver que yo ya no soy el mismo de antes. Los que me conocen a mí saben que mi vida ha sido cambiada, transformada. ¿Sabes por qué? Porque conocí la verdad y la verdad me hizo libre. ¿Sabes por qué? Porque dejé de escuchar doctrinas de hombre y empecé a escuchar la doctrina de Cristo. ¿Sabes por qué fui libre? Porque empecé a obedecer la voz que me decía: ama, perdona, da, recibe. Que la voz que me decía: suéltala, déjala, no perdones, échatelo de enemigo, no la mires, no saludes, ni la voltees ni a ver. Esa voz era la que me direccionaba. Esa voz era la que dirigía mi vida. Esa voz era la que me decía que codiciara a las mujeres. Esa voz era la que me hacía fornicar. Esa voz era la que me hacía ver cosas. Y siendo yo cristiano, yendo yo a la iglesia, predicando en reuniones y viviendo una vida desagradable. ¿Sabes por qué? Porque no conocía la verdad. Y Cristo Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y Jesús dijo: todo aquel que sea mi discípulo manifestará el fruto. Por eso lo conoceráis. Cuando tú empiezas a manifestar ese fruto de Dios, cuando nosotros empezamos a manifestar ese fruto de Dios, entonces quiere decir que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Así que, hermanos, dice la palabra, estoy por terminar. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir toda obra de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por la cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. Aleluya, iglesia. Qué hermoso cuando dos se ponen de acuerdo, iglesia. Esta noche el Señor nos ha dado una palabra para que meditemos. Para lo que has pensado hacer, te detengas. No lo hagas. No detén lo que está pasando en tu vida. El Señor te está hablando. Yo sé que el Señor, tú que me estás viendo, yo sé que el Señor te ha hablado esta noche. Lo que tú has pensado hacer, no lo hagas. Tú has pensado abandonar, no abandones. Confía en Dios. Él lo puede. Él lo soluciona todo. Recuerda que el ladrón vino a robar, hurtar y destruir, pero Él vino a darnos vida y vida en abundante. Es tiempo que, como iglesia espiritual que somos, empecemos a oír la voz del Espíritu. Es tiempo que empieces a discernir como Ananías, como Pedro, como esos grandes hombres de Dios. ¿Qué espíritu, qué voz estás oyendo? La voz que te dice, que te ofrece los deleites del mundo, o la voz que te ofrece
que mueras a este mundo. Nos estamos inclinando más por las cosas pasajeras de esta vida, o nos estamos inclinando más por las cosas eternas que vendrán. Iglesia, en esta noche el Señor ha hablado a tu corazón. Lo hagas, detente, medita. El Señor lo hace todo nuevo. El Señor, esa es su especialidad, de hacerlo todo nuevo. Confía en Jesús y Él lo hará. Dice el salmista, Él lo hará. Confía en Dios. Doy testimonio que mi vida ha sido diferente porque confié en Dios, confié en Jesús. Aunque no tengo lo que muchos buscan, riquezas terrenales, pero tengo la más poderosa, la espiritual. Y aunque yo no tenga lo terrenal y tengo lo espiritual, digo como dijo Pablo, si lo tengo a Él, lo tengo todo. No pongas tu corazón en las cosas de este mundo que son perecederas. No pongas tu corazón en las cosas materiales de esta vida, porque nada te llevarás. Pon tu corazón en las cosas eternas. Pon tu corazón en lo que de verdad vale la pena, en las cosas invisibles. Hazte ver, iglesia. Tienes que verte como tú quieres. No te veas rico, porque esas son cosas que Dios no da, iglesia. Las riquezas que Dios da son espirituales. Porque amor a todo mal, dice, a raíz de toda amargura es el amor al dinero. Y muchos se han desviado, muchos se han alejado, muchos se han separado por ello. Por eso el Señor te dice, no pongas amor, pon amor en mí, pon tu corazón en mí. Dice el Señor, hijo mío, dame tu corazón. Que el Señor pueda limpiarlo, que el Señor pueda restaurarlo. Él es el único, Él es el especialista para restaurar, Él es el especialista para limpiar. Acabamos de leer en Romanos, si el espíritu de aquel que levantó a Cristo de entre los muertos habita en nosotros, Él nos vivificará. Esa palabra es clave en nuestras vidas, porque Él transformará no solo tu vida, sino la de todos que está en alrededor. Aleluya. Yo quiero esta noche orar por ti, iglesia. Sé que el Señor ha hecho cosas grandes, maravillosas. Sé que el Señor sigue hablando a nuestras vidas. Así que en esta noche no pierdas las esperanzas. No pierdas las esperanzas. Si tú piensas, si tú ves que tu hijo, que tu hija es imposible que cambie, confía en Él, Él lo hará. Tienes que ponerte de acuerdo con Dios. Ay, aleluya. Tienes que ponerte de acuerdo con el Señor, iglesia. Recuerda que Jesucristo se ponía de acuerdo con el Padre. Él decía, el Padre y yo uno somos. Nosotros tenemos que ser uno con Dios. Tenemos que ponernos de acuerdo. Y ponernos de acuerdo es creerle a Él. Ponernos de acuerdo es ver las cosas invisibles. Oh, mis hijos no pueden, pero yo veo a mi hija, a mi hijo, que son hombres de Dios. Oh, yo no los veo ahora, pero yo los veo, que ellos serán hombres y mujeres de Dios. No importa lo que el enemigo diga, no importa lo que la circunstancia te esté presentando en este momento, pero tú tienes que ver como tú quieres que las cosas sean. No te veas en riqueza, no te veas, vete en las cosas espirituales. Ve a tu hijo adorando a Dios, ve a tu hija adorando a Dios. Ponte de acuerdo con el Espíritu. Ponerse de acuerdo con el Espíritu es obedecer su palabra, y su palabra dice que hay que cumplir sus
mandamientos. Y cuando tú cumples tus mandamientos, tú tienes la confianza que Él lo hará. Tú tienes la confianza que Él restaurará. Tú tienes la confianza que aunque parece que todo esté perdido, Él lo restaurará. Pero hay que ponerse de acuerdo con Él. ¿Por qué no? ¿Por qué a veces no pasan las cosas que anhelamos? Porque no estamos de acuerdo con el Señor. No nos ponemos de acuerdo porque somos a veces incrédulos. Pensamos que el Señor no lo va a hacer. Pensamos que el Señor se ha tardado. Pensamos que el Señor no nos ha oído. Pero dice su palabra que Él es paciente, que Él oye la oración del justo, que Él oye la oración del corazón contrito y humillado. Él ve tu desesperación, Él ve tu tristeza, pero Él está confiando que tú te pongas de acuerdo con Él. Y ponerse de acuerdo con Dios es creerle fielmente, aunque no veamos las cosas como pensemos que sean. Tú tienes que creerle a Dios. Oh, que mi matrimonio ya no tiene solución. Ve tu matrimonio como tú lo quieres ver, porque nosotros andamos por fe, caminamos por fe. Caminamos por las cosas que no vemos. Tú ves que ya tu matrimonio está a punto de destruirse. Entonces velo como tú quieres ver. Tú quieres ver tu matrimonio destruido, así será. Pero tú quieres ver tu matrimonio restaurado, así será. Se hará como tú lo has pensado. Se hará como tú lo has dicho. Porque la conexión que tú tienes con Dios es poderosa. Tu conexión tiene que estar en el cielo y no en esta tierra. Tú no tienes que ver las cosas terrenales. Tú no tienes que dejarte guiar por las cosas que acontecen en este mundo. Pablo dijo en Romanos capítulo 12 versículo 2 que no corramos bajo la influencia de este mundo, sino que renovemos nuestra mente en Cristo, sino que nosotros corramos tras Cristo. Tú no te vayas con la corriente que este mundo te dice. El mundo te dice déjala, suéltala, sepárate, que vive tu vida como tú quieres. Pero Dios te dice detente. Dios te dice únete. Dios te dice yo lo puedo. Yo puedo restaurar, yo puedo recuperar lo que tú piensas que está perdido. Yo lo puedo, porque por eso dice que Él envió a su Hijo Jesús para restaurar todo aquello que se había perdido. Mi Dios y Padre, aleluya, gracias Dios. Oh, aleluya. Oh, aleluya.